Valientes. Él es Daniel Javif. Daniel, Hey, bienvenido querida. a Entre Valientes. ¿Cómo estás? Gusto Muy volver a bien. verte. Igualmente, gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación de Gracias. inspirar a valientes. ¿Te sientes valiente? No siempre, por momentos. Ajá. Eh, de hecho, creo que uno es valiente cuando camina muerto de miedo. Si Ujú. no, ¿cómo se llama uno mismo valiente? ¿Qué definirías de la palabra valiente? Para ti, ¿qué puede envolver esa palabra valiente? Uy, yo creo que las definiciones pudieran ser eternas. Depende mucho también del contexto. Pero el valiente no es el que carece eh, de miedo, sino creo que es todo lo contrario, el que avanza temblando de miedo, ¿no? Y esos pasos son los más dignos que dan los valientes, los que se dan en la incertidumbre, los que se dan cuando desaparece el camino bajo tus pies, o sea... Creo que eso te va forjando a ser valiente y uno nunca termina por ser valiente porque siempre aparecen retos completamente diferentes que te ponen en un nuevo nivel también de valentía. Eh, no es lo mismo hacerle frente a una enfermedad que bajar de un helicóptero con un arma para Ujú, defender a tu patria, ¿no? ujú. Son, Contextos sí, son diferentes. contextos completamente diferentes. No sé si uno es más valiente que el otro, pero ahí hay dosis importantes de valentía. Cuando a mí me dijeron que teníamos a Daniel Javif para Entre Ujú, Valientes, yo dije, bueno, su historia, yo creo que ujú. muchos han hablado en muchas entrevistas de la historia de Daniel Javif, pero hubo algo particular que me llamó la atención y es cuando cuentas que tenías miedo o uno de tus miedos era hablar Sí, y que hiciste pantomima, hiciste sí, teatro. Y yo decía, wow, los que lo vemos hoy en día en las redes sociales, ni siquiera nos podríamos llegar a imaginar que Daniel tuviese ese temor a hablar. sí. ¿Cómo transformas ese miedo? Eh, Uno termina por negociar de alguna forma con el miedo. Es que el miedo no siempre es algo malo. Eh, el miedo también puede ser la sensación de que algo valdrá la pena en tu vida. Luego también puede ser eh, un, eh, digamos, contiene información sobre aquello que amas o sobre aquello que te apasiona, ¿no? De repente empiezas a soñar, a soñar, a soñar y te empiezan a temblar las piernas de miedo porque dices, ¿estaré loco? Ajá. Pero eso entonces es como una señal. Y luego está el miedo que te deja estancado, el que te deja apático, el que te inmoviliza. Y creo que esos son los miedos que hay que aprender a desmantelar. Y para desmantelar algo, pues hay que leer el instructivo, Ujú. hay que analizarlo, hay que hacer una arqueología particular de cómo ese miedo impacta en tu vida. Porque hay miedos que pueden ser completamente irracionales, aquellos que están categorizados como una fobia. Ujú. Hay gente que le tiene miedo, qué sé yo, a los cementerios, ¿no? Ujú. Yo le tengo miedo a los aviones, pero vivo arriba de ellos. Ajá. Y ese miedo a hablar, más que miedo, luego los miedos se edifican con Ujú. otras cosas, ¿no? El miedo se edifica con la vergüenza, luego hasta con el perfeccionismo, el miedo a fallar, Ujú. luego aparece la vanidad. Entonces como que se edifican y se convierten Ujú. en un transformer que uno tiene que aprender a ir quitándole Ir piececitas. derribando. Y el mío hablar venía de una tartamudez. Era una tartamudez que provenía de, me daba vergüenza la manera en la que yo hablaba Ujú. de chamaquito. De hecho, cuando me acuerdo, de repente empiezo a tartamudear, Ok. me pasa todavía. Ajá. Y yo utilicé el arte, más bien dicho, el arte me encontró a mí y el arte me ayudó a disminuir ese miedo. Fue Marcel Marceau. Marcel Marceau es uno de los mejores mimos Ujú. en la historia. Y mi madre
puso un cassette de Marcel Marceau, era un beta, un VHS. Ujú. Y yo me acuerdo que estaba recargado en la esquina de su cama. De hecho, nunca le pregunté por qué ella tenía ese VHS, o probablemente era la sabiduría de mi madre. Y lo vi y le entendí. O sea, vi a un hombre maquillado de mimo que se expresaba y agarraba un hilo y construía una pared, y yo le entendí y me pareció fascinante. Dije, Wow. wow, este tipo no habla y yo sé lo que está diciendo. Y me obsesioné. Empezaste a transmitir. Mamá, quiero estudiar pantomima, quiero estudiar pantomima, quiero estudiar pantomima. Y me consiguió un maestro de pantomima. En México no había muchos. Mi maestro se llamaba Aldebarán, de hecho. Y empecé a estudiar pantomima y mi universo se expandió. Encontré un lugar seguro para mis ideas, para mi forma de expresarme, pero aún así no lograba acabar con la tartamudez. Ujú. Después llegó el teatro. Juan Rulfo, un libro de Juan Rulfo, El Llano en Llamas, ese realismo mágico, hasta Macondo de García Márquez, Cien años de soledad, todo ese mundo de teatro, arte, se empezó a integrar en mí, y utilicé el arte como un arma para ponérsela en la cara, en la frente, a ese miedo. Ese miedo. Y poco a poco me fui acercando y mi lengua se fue desenvolviendo. Y hasta el día de hoy a veces tengo miedo, porque uno aprende a convivir con ese miedo. Lo importante es que los miedos no te dejen estancados. Y hay que encontrar la ruta que sea para desmantelar algo que no te permite ir más allá de tus propias competencias, que te deje en un lugar común. No porque lo común esté mal, pero si hay un deseo adentro de ti que apele a ir más allá, pues tienes que crear una estrategia. ¿Cómo termina ese hombre, ese joven que tenía miedo a hablar en las redes sociales? ¿Cómo termina hablando con tanta autoridad sobre muchas personas? Porque la gente te cree. La gente cree Sí. lo que tú dices, la gente se inspira, la gente se levanta y tú les dices ruge y la gente se levanta a rugir Sí. cuando se encuentra un video tuyo. ¿Cómo termina ese miedo opacado por lo que vemos en las redes sociales? Paso a pasito, querida. La verdad no fue algo que yo planeé. Como siempre he sido muy curioso y siempre he sido muy flexible con los caminos, uno nunca va a pensar que dar los anuncios en su iglesia va a sumar un día. Uno nunca va a pensar que haber estudiado pantomima me va a permitir ser tan expresivo y poder comunicar casi a nivel circense. Uno nunca va a imaginar que este vocabulario barroco del teatro, el Quevedo, Lorca, todo eso se va a instalar en tu lengua. Uno nunca va a pensar que la musicalidad, tu amor por el rock, por el metal, por el rap, se va a integrar en la forma en la que hilvanas una idea y esa musicalidad se integra entonces en tu corazón. Ser mesero, aprender a servir, a recibir órdenes, repartir, fui repartidor, todo eso está integrado en mí. Estar delante de una cámara conduciendo un programa de televisión y aprender a hacer preguntas, a aprender a escuchar, luego pasarte detrás de la cámara y aprender a encuadrar una cámara, a aprender a utilizar la iluminación, saber qué es la isóptica. Entonces aprendes a utilizar tus resonadores y luego de ahí saltas a producir un programa de televisión y luego a producir espectáculos. Entonces es un muégano. No es algo Todo que... suma. Claro, querida, porque todo lo que te sucede en la vida no siempre es bueno, pero sí necesario. Mira que quiero detenerme aquí porque hay muchas personas que de pronto sienten que han perdido su tiempo en lo que han intentado hacer. Entonces tú me dices el ser mesero, el aprender de televisión, el ser presentador. Hay personas que tal vez lo han intentado emprendiendo con arepas, pero luego lo intentaron con empanadas, pero ahora lo están intentando en un restaurante de X o Y tipo de comidas y creen que han perdido su tiempo. Pero en realidad no es así. Perdiste tu tiempo si no tenías actitud de alumno. O sea, si no estabas dispuesto. Si no aprendiste algo. Si no estabas dispuesto a aprender, porque todo enseña. El dolor es un maestro. Severo, pero justo. Total.
Ahora, si tú pasaste por un sufrimiento y no aprendiste de ahí, es como ayunar sin orar, es matarte de hambre, ¿me entiendes? Ujú. Es como hacer ejercicio solamente por un asunto de vanidad y no por un estilo de vida o por tu salud. Solamente estás sudando. No estás moldeando, no estás construyendo músculo, no hay una atrofia, ¿verdad? Muscular, no hay algo que te está engordando. Yo creo que todo lo que te sucede tiene una importancia y puede ser trascendente en tu vida si aprendes a adherirlo en beneficio de tu propósito de vida.